Vamos a analizar un texto bastante provocador de un autor llamado Joshua. Propone una idea central, que si lees la Biblia de principio a fin, encontrarás un único hilo conductor, una especie de camina de sangre que explica todo el plan de redención. Y lo que me parece más llamativo es que para él este camino no es una filosofía ni un código moral, sino la historia de una persona, Jesucristo, y el poder de su sacrificio. Así es. Y creo que es fundamental poner las cartas sobre la mesa desde el principio. La perspectiva de Joshua es una visión teológica muy particular, lo que se conoce como cristocéntrica, pero, vamos, llevada a su máxima expresión. Su tesis es que la Biblia no es una antología de historias, es una sola narrativa coherente que apunta y culmina en Jesucristo como la manifestación total y visible de Dios. Y para entender su lógica, vamos a centrarnos en las dos columnas que sostienen todo su argumento: la sangre derramada como único medio de expiación y la importancia suprema del nombre de Jesucristo. Entendido. O sea que vamos a meternos en la mente del autor para seguir el rastro que él nos marca. Empezaremos por el principio, con lo que él llama la sombra en el Antiguo Testamento, para luego ver cómo eso se convierte en el cuerpo o la realidad en los Evangelios. Y finalmente, cómo se supone que todo esto se aplica en la vida de una persona. Muy bien, pues empecemos por el principio. Josué describe todo el Antiguo Testamento con esta imagen de la sombra. Es una metáfora potente. ¿A qué se refiere exactamente? ¿Una sombra de qué? Se refiere a que todo el sistema de sacrificios de animales no era la solución real, sino un modelo a escala, una lección constante. El autor argumenta que su propósito era enseñar dos verdades universales que él considera innegociables. La primera, que la consecuencia del pecado es la muerte. Y la segunda, que solo el derramamiento de sangre inocente puede cubrir esa falta. Piensa en ello casi como una ley espiritual que, según el autor, rige el universo bíblico. Una ofensa grave genera una deuda, y la única forma de saldar esa deuda de muerte es con la vida. Me cuesta un poco visualizarlo. ¿Puedes darme el ejemplo más antiguo que menciona el autor? ¿Dónde empieza exactamente este camino de sangre? Pues se remonta casi al origen de todo, en Génesis 3. Justo después de que Adán y Eva desobedecen, se dan cuenta de su desnudez y se cubren con hojas. Es su intento humano de solucionar el problema. Pero Josué señala que inmediatamente después Dios interviene. Mata animales, el texto no dice cuáles, y les hace túnicas de piel para cubrirlos. Para el autor, este es el primer fotograma de su película. Es el primer sacrificio, la primera vez que sangre inocente se derrama para cubrir la falta de otros. El mensaje, según él, es claro desde el principio. El ser humano no puede cubrirse a sí mismo. La solución tiene que venir de Dios y costará una vida. Ah, vale, lo pillo. Es el primer dominó que cae en esta cadena de acontecimientos que él describe. Y supongo que la Pascua judía es otra pieza clave en su argumento. Es fundamental. En el libro del Éxodo, la orden para los israelitas es sacrificar un cordero y, muy importante, aplicar su sangre en los postes de la puerta. El ángel de la muerte pasaría de largo solo por las casas marcadas con esa sangre. Josué insiste en un detalle que considera crucial. No bastaba con matar al cordero. Dejarlo en el patio no servía de nada. La sangre tenía que ser aplicada personalmente a la casa. Para él, esta es una prefiguración directa de la fe activa. No es suficiente con creer que un sacrificio existe en abstracto. Debe haber un acto personal de aplicación para que tenga efecto. O sea que no es una salvación por defecto, sino por participación. El texto lo llama un eco profético y, para reforzarlo, salta al Nuevo Testamento, a Hebreos 10:4, que dice de forma tajante: es imposible que la sangre de los toros y de los machos cabríos quite los pecados. Claro, esto plantea la pregunta del millón. Si no funcionaban para perdonar, ¿por qué pasarse siglos realizando rituales tan complejos y sangrientos? Desde la perspectiva de Joshua, eran una promesa. Cada animal sacrificado era como un pagaré, un recordatorio constante de una deuda que seguía pendiente, pero que un día sería saldada de forma definitiva. Era la promesa de que Dios mismo vendría a pagar. Y aquí el autor introduce un punto que se desmarca de la teología cristiana más tradicional. Espera, esto es importante. ¿En qué sentido se desmarca? Mientras la mayoría de las denominaciones cristianas interpretan el Antiguo Testamento a través del lente de la Trinidad, un solo Dios en tres personas, Padre, Hijo y Espíritu Santo, Joshua argumenta que esas mismas profecías apuntan a un único ser divino que promete venir él mismo a salvar a su pueblo.
Cita a profetas como Isaías, que escribe: «Verán la salvación de nuestro Dios», o Zacarías: «Mirarán a mí, a quien traspasaron». Para Josué no se trata de un padre enviando a un hijo, se trata de un único Dios prometiendo manifestarse en carne para ser el sacrificio. Este punto de vista se conoce a veces como teología de la unicidad. Para él, la sangre animal era la sombra de la sangre que este único Dios derramaría. Entiendo. Es una distinción teológica clave para comprender el resto de su argumento. Y si el Antiguo Testamento era una colección de pagarés, supongo que los evangelios son el momento en que el autor dice que se fue al banco a cobrar. ¿Cómo describe ese instante en que la sombra se convierte en cuerpo? Exactamente. El texto presenta la llegada de Jesús como el cumplimiento literal y definitivo de todas esas promesas. La cita que considera la piedra angular es 1 de Timoteo 3:16. Dios fue manifestado en carne. El autor pone todo el peso en esas palabras. Para él, la clave no es que el Hijo de Dios fue enviado, sino que Dios fue manifestado. La promesa se cumple de forma directa, sin intermediarios. Dios mismo entra en su propia creación. Y me imagino que conecta esto directamente con el simbolismo del Cordero de la Pascua. De forma explícita. Lo hace a través de las palabras de Juan el Bautista en el Evangelio de Juan. Cuando ve a Jesús, exclama: «He aquí el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo». Josué disecciona esta frase. No es un cordero cualquiera, es el Cordero de Dios. Para él, esto significa que Dios es tanto el arquitecto del plan como el material de construcción. Él provee el sacrificio y, en la persona de Jesús, es el sacrificio. Vale. Eso es lo que Juan el Bautista dijo de él. Pero, ¿qué dijo el propio Jesús? ¿Se veía a sí mismo como el cumplimiento de todos esos sacrificios de animales? Según el autor, sin ninguna duda, cita la última cena como la escena culminante. En el Evangelio de Mateo, Jesús toma la copa y dice: «Esto es mi sangre del nuevo pacto, que por muchos es derramada para el perdón de los pecados». Es increíblemente directo. En esencia, para Josué, Jesús está diciendo: ¿recuerdan todos los corderos y toros sacrificados durante siglos? Eran los preliminares. Esto, mi sangre, es el evento principal. Este es el pacto real y definitivo. Lo que nos lleva al núcleo de la cuestión. Si la sangre de Cristo es, según Josué, la que compra el perdón, ¿cómo se apropia una persona de ese perdón en la práctica? Aquí es donde todo converge. El autor sostiene que el perdón de los pecados está en la sangre, pero ese perdón se aplica y se hace efectivo al invocar el nombre de quien la derramó. Por eso para él, el nombre es tan crucial. Su conclusión es que Jesucristo no es una segunda persona de una divinidad compuesta, sino la plenitud del único Dios hecha carne. Por lo tanto, la salvación se recibe invocando y obedeciendo en su nombre específico, Jesucristo, porque en ese nombre reside, según esta interpretación, todo el poder y la autoridad del Dios que se reveló. Entiendo. Así que si el Antiguo Testamento era la promesa escrita en un pagaré y la vida de Jesús el pago, supongo que ahora el autor tiene que explicar por qué este nuevo sistema es superior. Mencionaste que el libro de Hebreos es decisivo para él. Sí. Para Joshua, Hebreos es el capítulo final del abogado, el que cierra el caso de forma irrefutablemente. El autor de Hebreos establece un contraste sistemático, casi una tabla de antes y después, entre el antiguo pacto de los sacrificios y el sacrificio único de Cristo. ¿Y cómo es esa comparativa? Es demoledora, según Joshua. Primero, la sustancia. Antes era sangre de animales, ahora es la propia sangre de Cristo. Segundo, la frecuencia. Los viejos sacrificios eran repetitivos, anuales, lo que demostraba que nunca solucionaban el problema de raíz. El sacrificio de Cristo fue de una vez y para siempre. Perdona que te interrumpa, pero esto me suena a una analogía que he oído. Es como la diferencia entre una suscripción de pago mensual que nunca termina y una compra única y vitalicia. Es una analogía perfecta, y se pone mejor. El tercer punto es el efecto. La sangre animal, en el mejor de los casos, cubría temporalmente el pecado, como las pieles cubrieron a Adán y Eva. Pero la sangre de Cristo, dice Hebreos, quita el pecado para siempre, lo erradica. Y el cuarto y último punto, quizás el más importante, es el alcance. Los ritos antiguos purificaban el cuerpo, lo externo, lo ceremonial. La sangre de Cristo, según Hebreos, purifica la conciencia, el interior de la persona. Limpia la culpa y la vergüenza desde dentro.
Vaya, el contraste es brutal. ¿Hay alguna cita de Hebreos que Josué considere la frase definitiva a la que lo resume todo? Absolutamente. Es Hebreos 9:12. Dice que Cristo entró una vez para siempre en el lugar santísimo, no por medio de sangre de machos cabrillos ni de becerros, sino por su propio medio de sangre, habiendo obtenido eterna redención. Para quien no esté familiarizado, ¿puedes explicar brevemente qué era el lugar santísimo y por qué el hecho de poder entrar allí era algo tan revolucionario? Claro. En el antiguo templo judío, el lugar santísimo era la cámara más interna, considerada la morada terrenal de la presencia de Dios. Estaba separada por un velo grueso, y solo el sumo sacerdote podía entrar, y únicamente una vez al año con la sangre de un sacrificio. Era el lugar de máximo acceso restringido del universo. Lo que el autor de Hebreos argumenta, y Joshua subraya, es que el sacrificio de Cristo rasgó ese velo para siempre. Su propia sangre no solo le dio acceso a él, sino que, como dice Hebreos 10, nos da libertad para entrar a nosotros. Para Joshua, esta es la prueba definitiva de que no se trata de la sangre de un ser secundario, sino de la sangre del mismo Dios que habitaba en ese lugar. Vale. El argumento teológico es denso, pero coherente dentro de su propia lógica. Esto nos lleva a la parte más práctica. Si la redención se compró hace 2000 años, ¿cómo argumenta Joshua que una persona hoy en día se beneficia de ella? ¿Cómo se aplica todo esto? Aquí es donde el autor se centra en lo que él llama la doctrina apostólica, basándose casi exclusivamente en el libro de los Hechos. Su argumento es que cuando los apóstoles comenzaron a predicar, el mensaje no era una teoría abstracta, sino una llamada a la acción muy concreta, centrada en el nombre de Jesucristo como el único vehículo para la salvación. ¿Y cuál es la prueba principal que utiliza para sostenerlo? Su prueba de fuego es el primer sermón cristiano, el de Pedro en el día de Pentecostés, en Hechos capítulo 2. La multitud, conmovida por su mensaje, le pregunta, «Bueno, ¿y ahora qué hacemos?». La respuesta de Pedro, en el versículo 38, es, para Josué, el manual de instrucciones del Evangelio. Dice, «Arrepiéntanse y bautícese cada uno de ustedes en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados». Josué lo ve como una fórmula matemática. El perdón de los pecados, comprado con la sangre, se aplica personalmente en el bautismo cuando se invoca el nombre, Jesucristo. Esto es muy interesante, porque la mayoría de la gente está familiarizada con la fórmula bautismal que menciona al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. ¿Aborda Josué esa aparente diferencia? ¿Por qué es tan inflexible con el nombre específico Jesucristo? Sí, lo aborda de forma indirecta pero insistente. Para él no es una contradicción. Desde su perspectiva de la unicidad, Padre, Hijo y Espíritu Santo no son nombres, sino títulos o manifestaciones del único Dios. Sostiene que el nombre singular que engloba esas tres manifestaciones es precisamente Jesucristo. Por eso para él, bautizar en el nombre de Jesucristo es cumplir el mandato de Jesús de bautizar en el nombre del Padre, y del Hijo y del Espíritu Santo. Y no lo ve como un caso aislado. El texto enumera sistemáticamente cada bautismo descrito en el libro de los Hechos, en el capítulo 8 con los samaritanos, en el 10 con los gentiles, en el 19 con los discípulos de Juan, y señala que, en todos los casos, se menciona explícitamente que fueron bautizados en el nombre del Señor Jesús. Con lo cual, para este autor, el bautismo no es un simple símbolo o una ceremonia de bienvenida al club. Muchísimo más que eso. Según la conclusión del texto, el bautismo es el punto de encuentro divinamente ordenado donde la fe de una persona se fusiona con la gracia de Dios. Es el momento preciso en que un individuo, en un acto de obediencia, muere a su vida pasada, es lavado por la sangre del Cordero, recibe el Espíritu Santo y confiesa con hechos que Jesucristo es el Señor, el nombre de Dios revelado para la salvación de la humanidad. Entonces, si he seguido bien el hilo, hemos recorrido el argumento completo de Joshua. Empezamos con las sombras y los pagarés del Antiguo Testamento, que apuntaban a algo más grande. Vimos cómo esa realidad se materializó en el sacrificio de Cristo, el cuerpo, y hemos terminado viendo cómo esa redención se aplica de forma práctica y personal en el bautismo en su nombre. Esa es la síntesis perfecta. La conclusión del texto es tajante y no deja lugar a dudas. Un solo Dios que se manifestó en un solo hombre, cuyo sacrificio proveyó una sola sangre redentora que se aplica a través de la fe en un solo nombre.
Toda la narrativa bíblica desde su punto de vista converge en la absoluta centralidad de Jesucristo como la manifestación completa de la deidad. Lo resume con una idea de la primera carta de Juan. Dios nos ha dado vida eterna y esta vida está en su Hijo. El que tiene al Hijo, tiene la vida. Para el autor, tener al Hijo significa aceptar esta revelación y obedecerla. Como siempre, nos gusta terminar con una idea para darle vueltas. Después de analizar esta perspectiva tan específica y contundente, ¿qué pregunta o reflexión nos podríamos llevar? Que los ritos antiguos eran sombras que apuntaban a una realidad superior, que es Cristo. Esto plantea una pregunta que trasciende este debate teológico. En nuestras propias prácticas espirituales, o incluso en nuestras rutinas y tradiciones seculares, ¿qué elementos podrían considerarse sombras, rituales, ceremonias, hábitos? ¿Y cuál es la realidad fundamental a la que se supone que deben apuntar? Es una invitación a auditar nuestras propias vidas y preguntarnos si nos estamos quedando en la forma, en la sombra proyectada en la pared, o si estamos realmente conectados con la sustancia que la proyecta.